en el caso Bruno Sansi, un profesor que es de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Este profesor hace 3 años fue cesanteado por la universidad por denuncias de alumnas de maltrato, acoso, maltrato verbal, daño psicológico. Bueno, la lista de las denuncias era interminable. La verdad es que yo cuando lo leí y leo la nota me quedé realmente muy sorprendida. El asunto es que el profesor Sansi decidió ir a la justicia. La universidad solamente aplicó protocolos internos para excluirlo y lo cesanteó. O sea, lo sacó directamente a la universidad. Y esta semana la justicia de Neuquén dijo que anulaba esa cesantía. La anulaba, que tenían que reincorporarlo a sus actividades y que tenían que pagarle los 3 años que estuvo excluido de sus actividades, además de reincorporarlo. ¿Por qué? Porque hubo un manejo con respecto a todo el procedimiento de investigación fallido. Habían serias irregularidades, no había investigación, no se había presentado pruebas, solamente se basaron en los relatos de las personas que lo denunciaron y lo dejaron ahí. Como diciendo, me dijeron esto, chau, te saco de acá y se terminó. Y la justicia dijo, no, esto no se maneja de esta manera, Muy no hay bien. pruebas, no hay testigos, no hay nada. Así que esto va a marcar un precedente, Muy bien porque por la esto es justicia. jurisprudencia para cualquier profesor de universidad, particularmente que está pasando también mucho. Y hablando de cosas y cuestiones legales y de personas que realmente saben de esto, hoy vamos a estar hablando con el doctor Chohuela. Si lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. Hola, Saludos a la doctor, ¿cómo audiencia. está? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, acá terminando la jornada laboral. Bueno, el doctor Chohuela es el responsable de uno de los casos recientes con respecto a absoluciones, pero me gustaría escucharlo a él y que nos cuente su experiencia, pero también qué es lo que está pasando en la docencia, doctor. Sí, el caso reciente al que te referís es el de Darío Castelo, que fue absuelto después de estar privado ilegítimamente de su libertad durante 1 año y medio. Eh, yo asumí la defensa cuando se elevó la causa a juicio oral con el doctor Piroso. Y bueno, tuvimos la suerte de lograr su excarcelación y después un veredicto absolutorio por todos los hechos, integral, ¿no? Porque había 4 presuntas víctimas y la jueza del Tribunal Criminal 6 de San Isidro desestimó todos los hechos. Ujú. Eh, Obvio que esto es apelable, las partes acusadoras van a ir al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y la lucha es larga, ¿no? Pero bueno, estos ¿Qué, son qué le los recomendamos, procedimientos. doctor, a los docentes o a las personas que están siendo actualmente denunciadas por este delito, ¿no? Delitos sexuales, delitos de violencia, acoso. Sí, yo lo que les recomiendo, yo a veces doy charlas en esta temática porque defiendo docentes desde hace 10 años más o menos. Ujú. eh, ni bien se enteran de que tienen una denuncia penal en su contra o están imputados, eh, contratar algún abogado particular que tenga un equipo de peritos psicólogos, psiquiatras especializados de parte, si son necesarios forenses también, porque cada acto que se realiza a nivel pericial psicológico, incluso después las cámaras GES, los psicodiagnósticos, controlar cada acto y pelear cada acto es importantísimo. Eh, a mí me ha pasado que mucha gente me ha llamado después con la investigación penal preparatoria muy avanzada o con condenas y muchos elementos probatorios cargosos en contra por no estar bien controlados, ¿no? Porque realmente sea verdad lo que esgrimían las presuntas víctimas Mm. y se vuelve un poco muy difícil de revertir, ¿no? Medio irreversibles, inclusive hay condenas que vemos que pareciera que a la justicia le conviene condenar, porque a veces vemos que sale gente absuelta, docentes absueltos, y recurren a instancias superiores que deberían ser un poquito más garantistas, o un poquito velar más por los derechos y de los imputados, revierten, condenan o envían a hacer un nuevo juicio, lo que ya raya al ridículo, ¿no? Por el principio del non bis in idem, etcétera.
Claro. Yo leí en una de las notas que usted dio en medios que el 90% de las denuncias a los docentes son falsas. Y la verdad es que es un número alarmante, porque con los scratches que están habiendo diariamente contra los docentes, saber, conocer o decir que el 90% de esas denuncias que vemos diariamente son falsas es preocupante con lo que están sufriendo. Sí, en realidad yo digo que son falsas o erróneas, ¿no? Porque no puedo decir que generalmente los padres siempre tienen alguna ultra intención o un dolo de perjudicar o buscar un rédito económico. A veces están confundidos, escuchan algo, hay alguna mala praxis de un psicólogo, una iatrogenia que los asesora mal y empiezan a creerse una historia de que hubo un abuso sexual y denuncian y después me parece como que, aunque vean que no hay pruebas a veces o que no se corroboran los relatos, pareciera que se encaprichan, ¿no? Como que Pero sin sí, hay querer se cree en la muchísimas falsas. mentira. O sea, sin querer se cree en la Podría historia ser, que... sí, 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 por ahí se terminan creyendo las mentiras o están confundidos y porque un psicólogo les dijo algo. Sabemos que atrás de esto hay muchas asociaciones, Sí. fundaciones, hay mucho tema de política, ¿no? Entonces, tampoco digo que, yo digo siempre sí, el 90% yo creo que son falsas o erróneas. Distinto es el tema intrafamiliar, donde quizás las estadísticas son al revés, aproximadamente creo que el 80% son Sí. reales, ¿no? UNESCO dijo Pero que lo más digo del más que ochenta y nada por cinco mi por ciento experiencia, sí. lo digo más que nada por mi experiencia de tantos años en defender docentes. eh, Y por ver el modus operandi de cómo se denuncia, los hechos atroces que se denuncian, que son imposibles que se cometan temporal y fácticamente en una institución que es de tránsito permanente, con directores, vicedirectores, maestros, docentes, que el profesor o los profesores siempre están acompañados constantemente de otro profesor, y entonces es una locura. Había el caso de Palermo, que hay tres maestras supuestamente Sí. denunciadas por tener actos sexuales a la vez o espaciados con niños. La verdad que es una hazaña total. Es imposible que pase eso. Pero bueno, Pero muchas veces vemos está que pasando y el lo están sentido denunciando. No común, digo está pasando desde el hecho de que el hecho ocurre, sino que está pasando que se está denunciando de esa forma. Cuando te pones a leer las denuncias que se les hacen a los docentes, a veces parece que están denunciando a una secta, que están en un patio todos desnudos. Mm. He leído casos en los que los obligaban a hacer que les hagan pis a otros compañeros. O sea, no cabe en la cabeza O, la, la- o como titulan los diarios también. Por ejemplo, hay un diario acá que se llama Diario Digital Dolores. Dice, aberrante, profesor de música usaba una canción infantil para abusar. O sea, tienen hasta el tupé de ya de dar sentencia. O sea, ¿cómo queda esto, doctor? claro, sí, sí, los relatos parecieran o son imposibles. De hecho, hay veces que se habla de prácticamente, no quiero ser burdo, ¿no? Pero de orgías en el medio del establecimiento con muchos niños y muchos profesores. Y la zona de crítica más los testigos presenciales y esenciales que descartan todo tipo de posibilidad de que eso ocurra y después vemos que también hay condenas a 10 20 30 años de prisión. Entonces, ¿dónde están el sentido común, la zona crítica que deben tener los jueces, ¿no? Claro. El juez es perito de peritos y yo siempre digo que tiene que cambiar el paradigma de valoración de las pruebas, si no, esto va a seguir in eternum, ¿no? Hmm. No puede ser que se le dé más importancia a un supuesto dictamen de un perito, que un perito psicólogo no puede decir si hubo abuso o no, puede decir puede haber algún indicio, no, pero si las pruebas objetivas, los testigos presenciales, etcétera, descartan ello, hay que darle más valor a ese tipo de pruebas, ¿no? Hoy está sucediendo Eh, que un perito puede decir entonces si alguien es culpable o inocente, literalmente. O sea, si un juzgado se basa exclusivamente en lo que dice ese perito, porque puede ser que que tenga indicios de que es un menor abusado, pero no dice si es en la escuela o es en la casa. claro, claro. Aparte el juez es perito de peritos, larga data, ¿no? Él tiene que decir en base a todas las probanzas, las forenses, las informáticas, las testimoniales,
Más en un establecimiento educativo, siempre se compara un abuso intrafamiliar con un tema de un establecimiento educativo. No es lo mismo. Un establecimiento educativo está lleno de alumnos, está lleno de gente, de profesores, de directores, tránsito permanente, reitero, Claro. acompañamiento. No es entre cuatro paredes, Y, con y aulas generalmente con ventanas abiertas, puertas abiertas. Entonces, la prueba no es diabólica y la prueba se tiene que hacer más que nada para valorar, condenar o absolver en los testimonios de las personas que estaban ahí. mm, Eh, las pruebas forenses, los informes médicos de los legistas, no en un dictamen, si no, cerremos la justicia, directamente saquemos a los jueces y ponemos, no quiero que poner pase en todo contra por del el psicólogo, colegio pues de está psicólogos. farrullero, y que se ponga el psicólogo directamente a dictar una condena, ¿no? Claro. Es una Estábamos, locura. muchas veces repetimos el tema del abuso intrafamiliar. Y yo siempre me pregunto cuando escucho este tipo de casos, ¿qué sucede con la familia denunciante y con la familia del menor, ¿no? Que está denunciado, que está denunciando, porque si hablamos de esto y que el 90% en los casos docentes pueden ser falsas o pueden ser erróneas, como está diferenciando usted, también sabemos por organismos internacionales que más de un 80% de los abusos en menores son intrafamiliares. La justicia ¿investiga a la familia cuando hay menores involucrados y la denuncias a los docentes? ¿Se preocupa por el menor y por cómo está viviendo en el ámbito familiar o no? Eh, las causas, todas las que defendí yo, no. Wow. Creo que en el resto tampoco. Generalmente, si se dice que alguien denuncia que fue en establecimiento escolar, se investiga solamente todo lo ocurrido en el establecimiento escolar. O O sea sea, no de hay que una ningún investigación, fiscal actúa de oficio para otro curso, decir, otro causa de investigación sí, intrafamiliar. Muchas veces uno puede llegar a pedir cuando ya es demasiado dudosa la denuncia o ya vemos que hay mentiras muy evidentes, sí. un informe socioambiental en la casa de los padres, pericias psicológicas o psiquiátricas sobre los padres, pero generalmente son rechazadas porque la investigación la dirige la fiscalía generalmente. El defensor propone pruebas, pero el que define es la fiscalía, uno tiene que insistir, insistir, Esto es etcétera. algo que me Pero sorprende muchísimo, porque estamos hablando de menores que en la justicia se está denunciando que están siendo abusados, pero nadie se preocupa de lo que pasa con esos menores de las puertas hacia adentro de su casa, cuando organismos internacionales, nacionales, no hay quien diga lo contrario a que el principal tipo de abuso es intrafamiliar. No digo de padre o madre exclusivamente, sino que puede ser hermano, tío, abuelo, uno muy cercano a la familia, Un y amigo de la nadie se está familia. preocupando ni ocupando de lo que pasa puertas adentro de la casa, de la vivienda del menor. Esto me sorprende. claro, Me sorprende muchísimo porque sí, la eh, mayoría de los docentes que denuncian, realmente a veces puede ser uno, tres. Hoy en día, como existe el grupo de chat de las madres o las comunicaciones, yo tengo defendidos que tienen como 40 supuestas víctimas. Pues arman un teléfono descompuesto en los WhatsApp y los presionan a los hijos para ver qué es lo que dicen, no lo dicen y lo siguen presionando y por las dudas denuncian y se arman causas así de muchísimos hechos y las calificaciones penales son muy altas en este tipo de delitos porque están agravados por ser docentes, ¿no? claro, Porque ser los encargados de la educación. claro. Y bueno, los medios de comunicación no ayudan mucho, como decía tu colega, porque cuando hay una denuncia salen todos lados, los escrachan, lo toman como si fuera cierto, que los niños no mienten, etcétera, y los destruyen la vida, y la vida ya le queda destruida, aunque salgan después sobreseídos o absueltos, o condenados ni hablar, ¿no? No, Porque ya los totalmente. estigmatizaron, ya no quieren volver los profesores a trabajar si salen sobreseídos o absueltos nunca más frente a niños por el temor que eso les arruina su pasión y su profesión, ¿no? Y su Sí, vida, sí, como todo. totalmente. A veces me pregunto con abogados como usted que defienden este tipo de causas, creo que eh, la primer causa que tuvo que tomar de este tipo, calculo que no habrá sido fácil, porque estamos hablando que están interviniendo menores, docentes, entonces está siendo agravado también la denuncia. ¿Cómo es ser un letrado
en este tipo de casos, porque está defendiendo una verdad que para una mayoría social es culpable, ¿no? Sí, bueno, uno hace un trabajo profesional y trata de llegar a la verdad en todas las causas, ¿no? Yo creo que a veces está siempre fue difícil defender este tipo de delitos. Mm, Eh, Cada vez está más difícil, porque con las nuevas leyes, de que la palabra de la supuesta víctima hay que tomarla casi como si fuera una palabra sagrada, etcétera, cada vez está más difícil y cada vez son, como estaba diciendo recién, mayor la cantidad de hechos. Por esto que se comunican, eh, y bueno, y hay 10 denuncias, 15, 20. Siempre fue difícil defender estos delitos y ya lograr un sobreseimiento o una absolución, eh, es muy engorroso. y Y a de veces mucho es tiempo. parte, sí, y las investigaciones en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una investigación penal preparatoria puede llevar, si hay dudas, puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 años, Mm, 6 años. No la Dios. cierran los fiscales porque no se animan, Oh, no las archivan siquiera, y el docente está separado de su cargo, estigmatizado, eh, bueno, y pagando abogados, peritos, psicólogos de parte, psiquiatras forenses, todo, ¿no? Así Claro, que y el daño se psicológico, ¿no? arruinan. Porque un docente yo creo que debe ser muy difícil que vuelva a un aula después de... Desconozco, mira, no le pregunté a Fernanda, pero desconozco si después de un tipo de denuncia así puede volver al aula un docente, en el caso de que esté absuelto y sobreseído. En el caso que escuelas públicas hay un sumario y si los sobreseen absuelven, seguramente también va a pasar eso en el sumario administrativo y podrían volver, pero los casos que yo tuve que lograron, las causas ser archivadas, fueron sobreseídos o absueltos, nunca más quisieron volver a dar clase, menos en jardines de infantes. Claro, claro, en jardines de infante. Dios mío. La verdad es que, doctor, es tremendo. Em, Creo que por día, como todos, no debe perder la capacidad de asombro, porque cada vez son más aberrantes las cosas que se denuncian y cómo se las expone, ¿no? Cómo se las publican en los medios, en las redes. Es cada vez más criminal, cada vez más violento, cómo se está publicando y se está hablando de este tipo de denuncias, particularmente en los docentes. Así que si quiere dejar algún tipo de mensaje, consejo final para tantas personas que después van a seguir escuchando esto porque se replica un montón, se lo agradecería un montón porque muchísimos son los casos de docentes que hoy están siendo o afectados o que están empatizando con sus compañeros porque saben que mañana les puede tocar a ellos. Y mira, yo muchas veces digo, si fuera profesor o maestro, también es una pasión, ¿no? Claro. Pero de jardín de infantes no voy a dar clases, me dedico a otra cosa, Wow. porque en cualquier momento le toca a cualquiera Así de grave está la situación. y te arruina la vida, así, así de grave. Así de Y grave si, está la bueno, si están situación. dando clases, si tienen alguna denuncia, reitero que ni bien se enteren, que se defiendan, porque hay que Buscar un controlar cada abogado. acto procesal, pelear cada acto, porque después son temas que son, medio irreversibles, ¿no? Muy Muy difícil. difícil de dar vuelta. Doctor Chobuela, le agradezco muchísimo este tiempo que se tomó para charlar con nosotros, para contar, para dar algunas herramientas y fundamentales para poder enfrentar esto, que principalmente es buscar asesoramiento legal de inmediato al momento en el que saben o están al tanto de que están siendo denunciados de alguna forma, principalmente en el ámbito escolar. Agradecemos muchísimo, muchísimo su aporte, doctor. No, muchas gracias por la entrevista y la difusión, porque estos temas, reitero, eh, yo no sé, se estigmatiza a las personas, en otros delitos también, ¿no? Claro. Pero nunca después se difunde cuando se demuestra que son inocentes. De la misma manera. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Gracias. saludos. Gracias. Bueno, acá Igualmente. Gracias. vamos a mandar, Saludos. bueno, tenemos acá mensajes y mensajes. Bueno, Uf. tenemos a Laura Z, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Basta de injusticia.
Karina Maidana, los escucho todos los miércoles, es muy lamentable todo lo que pasa en la justicia. Nadie lee, nadie se interesa en las causas, siempre paga el inocente. Del Carmen Aquino, es lamentable todo lo que está pasando por una justicia que trabaje. Sandra Guzmán, basta de falsas denuncias, tipificación del delito, cárcel para las falsas denuncias, ley Alejo. Después Nico, justicia por ellos, nos dice mensaje, igualdad nunca va a ser real, la igualdad nunca va a ser real si las falsas denuncias no tienen consecuencias concretas. Totalmente. La verdad es que escuchar al abogado y que como algo final esté contando lo grave que está sucediendo principalmente en la educación inicial, que mejor dedícate a otra cosa, está dando y está hablando de la magnitud de lo que está sucediendo con las denuncias de delitos sexuales en la docencia. Preocupa, asusta, y la verdad es que a mí me dejó muy preocupada que nadie se esté ocupando de lo que pasa puertas hacia adentro de esa casa. Aparte lo estamos viendo en muchos casos en las redes sociales, vemos mucho de cuando hacen las comparaciones de repente la demonización de la educación, cuando dicen antes, en los años 70, en los años 80 había una educación, la educación era esta, ahora los maestros son cualquiera, los maestros son unos cachivachos, por eso lo vemos a cotidiano, ese tipo de demonización y ese tipo de devaluación y desvalorización también docentes, de los docentes, de la docencia, esa falta de respeto que hay, que lo vemos, hay gente que lo comparte alegremente, que dice sí, porque la educación, porque los maestros, porque esto y porque aquello, y no vemos tampoco un sindicato que esté realmente diciendo, loco, vamos a presionar a quién, claro. ¿A quién hay que presionar acá? Acá hay que presionar a las redes sociales, a las redes sociales para decir, loco, no permitan, o a los medios. Pero en este caso la red social puede llegar a ser mucho más efectiva, mucho más eficaz también a la hora porque es instantáneo, porque es algo, la inmediatez. Las redes sociales hoy están moviendo el mundo. Exactamente, la inmediatez que tiene. Entonces a partir de ahí hay alguien detrás de todo esto. Sí. ¿Y quiénes son? Son las redes sociales. Entonces a las redes hay que a los responsables apretarlos bien para que determinadas informaciones, determinadas cuestiones no circulen, porque la verdad es vergonzoso, lamentable y tiene consecuencias nefastas en todo esto. Consecuencias que después son irreversibles. Totalmente. Y cada vez más irreversibles. Hoy vamos a volver a hablar del tema de los docentes más adelante. La verdad es que era muy importante que hayan 2 programas sobre este tema porque es muy grave lo que está sucediendo. Vamos a seguir hablando de lo que está sucediendo porque toca fibras muy, muy graves con respecto a ellos, porque estamos hablando de menores, estamos hablando de los chicos y estamos hablando de los establecimientos educativos. Entonces, todos tenemos hijos que van a la escuela y que necesitamos conocer cada vez más qué es lo que está sucediendo y cómo estamos todos desprotegidos. Y hablamos también, bueno, nosotros obviamente hablamos y vamos a repetirlo también, que el daño es para el docente, familia del docente y para el niño. Sí. Y para el niño, porque el niño queda afectado, porque el niño cuando crece y cuando vio que cometió una injusticia, sí, cómo queda dañado. esa psiquis, cómo queda esa conciencia, sí. Cómo queda ese hombre, esa mujer del día de mañana cuando vivió esa situación. Y en lo personal yo siento de que es otra especie de banalización de lo que está sucediendo con la violencia. Porque si vemos todos los días casos en los medios en los que se está hablando de los docentes denunciados por abuso, por acoso, y después se comprueba en forma certera que la denuncia no era tal, ¿qué pasa con esos menores que realmente están siendo abusados y que están totalmente desprotegidos? Si no, no habría la tasa de abuso infantil que existe hoy en día. Si no, no habría esa tasa de abuso infantil. Si no, no me estarían diciendo abogados, representantes de docentes que el 90% son falsos, pero hay un 85% de que es real, que lo están viviendo intrafamiliarmente. Los miedos de los docentes cuando tienen una sospecha fehaciente de que un papá está abusando de su alumno. ¿Qué hacen? Eso porque una vez me tocó vivirlo con un docente que justamente estábamos hablando con la docente, una mujer. Me dice, mira, yo tengo, pero se cae de maduro que el papá está abusando de esa niña de 8 años. Que su papá la abusa porque tiene una conducta, tiene esto, tiene aquello. Entonces la pregunta mía fue, ¿la denunciaste?
Le hablé a la directora, pero tenemos miedo. Miedo Claro. a la represalia. Claro. Tenemos miedo a la represalia porque la represalia puede ser una denuncia en nuestra contra. Exacto. Entonces tenemos miedo porque no nos están dando garantías como para que nosotros vayamos al frente. Totalmente. Yo ya me estoy por jubilar, me dice, lo siento muchísimo, pero bueno, me tengo que Qué jubilar. triste, ¿no? Que lleguemos a eso. Sí, que lleguemos sí, a eso. Y qué muchos triste. casos así. Entonces es como dice la estadística. Los mayores casos de abuso de los niños es por parte justamente de su Su entorno. entorno más cercano, En su entorno. intrafamiliarmente. Exactamente. Así que bueno, tema muy complicado, pero vamos a seguir hablándolo porque todos los temas son complicados con respecto a los delitos sexuales y de violencia doméstica. Hoy vamos a cerrar ya este programa, inmensamente agradecidos por todos los que nos siguen, compartan. La próxima semana vamos a hablar de otro tipo de falsas denuncias en esta ruleta rusa criminal que son las falsas denuncias de violencia. Les mandamos un abrazo gigante, gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima oyentes. semana. Chau, chau. Te esperamos en el próximo programa de Fuera de Juego y descubrí cuál es el siguiente número que toca en la ruleta rusa de las falsas denuncias. Seguinos en Instagram, @escuchafuera de juego y compartinos tus comentarios.